Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Cruifista. Hoy toca hablar de los pros y los contras de los posibles fichajes del Barcelona para la próxima temporada, que es la 2017-2018. Vamos a empezar posicionalmente de abajo para arriba, es decir, primero hablaremos de la defensa, después del medio campo y después del ataque. En defensa lo único que suena es el posible fichaje de Íñigo Martínez, defensa central de la Real Sociedad. Vamos empezando con los pros de su posible fichaje. El primero, y sin ningún orden de importancia en particular, es su experiencia. Es un jugador que ya tiene experiencia tanto en primera división como en competiciones internacionales con la selección de España. Además, es un futbolista que está totalmente adaptado a la liga tras años de jugar en esta competición. Un pro muy importante de Íñigo Martínez es la calidad que tiene en el pase y en la salida de balón. Tiene un porcentaje de precisión en pases arriba del 80%, algo que es básico, por supuesto, para un equipo como el Barcelona. En defensa no se queda atrás, también es un defensa contundente, es muy difícil superarlo en el 1 contra 1, es muy inteligente para posicionarse en el campo. Creo que un pro importante también es que Íñigo Martínez llegaría para pelear un puesto como titular. Y por último, con la llegada de Íñigo Martínez se complementaría un cuarteto de garantías en la defensa central del Barça. Actualmente contamos con 3 centrales de absolutas garantías que son Piqué, Umtiti y Mascherano. En la defensa central también contamos con Marlon y con Vermaelen, pero mientras que el primero es un futbolista joven, recién ascendido al primer equipo y sin experiencia en primera división, el otro es un futbolista demasiado inestable físicamente, tiende a lesionarse cada 5 minutos de juego. Quizá Marlon resulte ser un crack tremendo que desde su primera campaña te dé resultados suficientes para jugar en el primer equipo, y quizá Vermaelen ocurra un milagro inesperado y no vuelva a lesionarse jamás y vuelva a ser aquel gran defensa central que en algún momento fue. Pero es un riesgo que el Barça no puede darse el lujo de asumir. Necesitamos 4 centrales de garantías y me parece que la incorporación de Íñigo Martínez reduciría considerablemente ese factor de riesgo en el caso de una inesperada lesión de alguno de los otros 3 centrocampistas de garantías que mencioné anteriormente, o de que Marlon o Vermaelen no resulten, además presumiendo que Vermaelen saldrá del equipo y no se quedará para esta nueva temporada. ¿Sí o no al fichaje de Íñigo Martínez? Sí. En el centro del campo hay más nombres que suenan como posibles fichajes y vamos a empezar con el tan sonado fichaje del brasileño Paulinho. Los pros del posible fichaje de Paulinho son que es un centrocampista todoterreno que puede recorrer el campo hacia arriba, hacia abajo, los lados. Puede cubrir tanto el pivote defensivo como un eventual suplente de Busquets como los interiores. Puede jugar un poco más adelantado, tiene técnica suficiente para hacerlo. Es un jugador más versátil en ese sentido y es muy físico, recuperador, fuerte, va bien al choque, va bien por arriba. Es un jugador completo y que tiene cualidades tácticas para jugar prácticamente en cualquier lugar del campo. Otro pro de Paulinho es que es un jugador que ya tiene bastante experiencia, tanto en equipos de primera división como con la selección. Actualmente es uno de los jugadores que más utiliza Tite en su esquema táctico con la selección de Brasil. Es un jugador que Tite considera importante y la experiencia está más que comprobada. Y por último, por supuesto, es un jugador con una muy buena técnica como buen brasileño. No le falta toque, no le falta manejo de balón, no le falta posicionamiento táctico. Tiene muchas cualidades técnicas y tácticas que benefician mucho su juego. Por otra parte, en los contras del posible fichaje de Paulinho están, por supuesto, que bloquearía el desarrollo de jóvenes futbolistas para el centro del campo, empezando por Sergi Roberto, que por fin esta temporada parece que podrá desarrollarse en el centro del campo, que es donde él pertenece, y además también bloquearía la permanencia en el equipo de un futbolista que para mí tiene todo el futuro del mundo en el Barça, que es Samper. Si llega Paulinho, se va Samper. ¿A dónde? No sé, cedido seguramente, pero se va. Y también un fichaje para el centro del campo como Paulinho, dada su versatilidad, que puede jugar en diferentes posiciones, puede restar minutos a otros centrocampistas del Barça, como por ejemplo Denis Suárez, Rafinha, en caso de que se quede, que lo veo fuera, Y por supuesto, el recién ascendido Aleñá,
Otro contra del fichaje de Paulinho es su precio. Parece que ya han rechazado una oferta por él de 25 millones de euros, que ya se me hacen demasiados por un jugador de 28 años que juega en la liga china. ¿Cuánto terminaría costando Paulinho? No sé, 30, 40 millones, es mucho. Y por último, por supuesto, un gran contra del fichaje de Paulinho es que ya contamos con muchos centrocampistas en el equipo. Tendríamos que buscar salidas de otros jugadores. ¿Para qué traer un centrocampista más? No lo sé. ¿Sí o no al fichaje de Paulinho? No. Otro centrocampista que ha sonado fuerte como posible refuerzo del Barça es Seri, un centrocampista todoterreno, similar a Paulinho en ese sentido, fuerte, muy fuerte, con buena velocidad, con buena colocación, que puede jugar tanto de pivote defensivo como de centrocampista interior, que es su posición principal. Su edad es ideal, tiene solo 26 años me parece, es un jugador que está entrando a su momento de plenitud futbolística y que en el Barça podría crecer mucho, por supuesto. Seri es un centrocampista que ciertamente complementaría el centro del campo del Barça y que sumaría recuperación y control de juego. En las contras del fichaje de Seri está, igual que con Paulinho, que bloquearía los minutos o incluso la permanencia de algunos centrocampistas jóvenes con los que cuenta el Barcelona. Y otro contra que me parece a mí importante es que no le veo ADN Barça. Su estilo de juego, aunque es fantástico, me ha impresionado Seri, lo que he visto de él. No le veo un ADN Barça, un estilo Barcelona para jugar en corto, jugar entre líneas, jugar horizontal y a toque rápido. No le veo mucho esas cualidades. Las tiene, es un futbolista de gran técnica, pero no con ADN Barça. ¿Sí o no al fichaje de Seri? Aunque ciertamente Seri es un futbolista que me gusta, que me ha impresionado lo poco que le he visto, creo que no es un centrocampista top, no es alguien por quien valga la pena bloquear el desarrollo de otros talentos que tenemos en el Barça, como Sergi Roberto, Samper o Aleñá, por mencionar algunos. Así que no. En los pros del posible fichaje de Coutinho tenemos que por supuesto es un futbolista de clase mundial que sumaría en calidad considerablemente a la plantilla con la que ya cuenta Ernesto Valverde. Tiene una técnica fantástica, tiene visión de campo, tiene gol, mucho gol, y puede jugar tanto en el medio campo como en el ataque. La llegada de Coutinho sin duda ayudaría a cubrir un poco ese hueco que dejó Neymar con su salida en el ataque izquierdo. Por otra parte, la única gran contra que yo veo en el fichaje de Coutinho es su precio. Aunque el mercado está disparado, los precios son inauditos, ciertamente 100 millones de euros, que es de lo que se habla que puede costar este jugador, es mucho dinero. Sí o no al fichaje de Coutinho. A pesar de su elevado precio, creo que Coutinho es una de las pocas opciones que pueden realmente sumar a nivel top en la calidad de esta plantilla. Así que con todo y esos 100 millones de euros, yo digo sí. Pasando más propiamente a los nombres en el ataque, tenemos otro que ha sonado muchísimo, que es Dembélé. ¿Cuáles son los pros del fichaje de Dembélé? Es un extremo puro, que es lo que necesita el Barça tras la salida de Neymar, que puede jugar por ambas bandas. El jugador es virtualmente ambidiestro. Yo no sé si es zurdo o es diestro, francamente. Y aunque juega un poco más por la derecha en el Borussia Dortmund, ciertamente no tendría problemas en jugar por izquierda como lo hacía Neymar. Otro pro importante de Dembélé es que es un futbolista muy rápido. Además es joven, tiene potencia, tiene fuerza. Y por supuesto un pro que a mí en lo personal me encanta es que se muere por fichar por el Barça. La única contra del fichaje de Dembélé, al igual que con Coutinho, es su precio, que incluso me parece que está un poco más sobrevalorado que Coutinho en este caso. Se habla también de 100 millones de euros y es un futbolista que le falta un poco más en comparación a Coutinho en cuanto a recorrido profesional y en cuanto a lo que ha demostrado ya que es capaz de hacer. ¿Sí o no al fichaje de Dembélé? Creo que Dembélé es un futbolista ideal para cubrir la baja de Neymar tácticamente hablando, porque se puede adaptar perfectamente a la posición de Neymar. Es joven y tiene un gran futuro por delante, así que yo digo que sí. Otro que suena para el ataque del Barça es por supuesto Paulo Dybala. ¿Cuáles son los pros del fichaje de Paulo Dybala?
Dybala es un futuro crack mundial, aunque muchos pueden decir que ya hoy es un crack mundial. Yo creo que Dybala está muy lejos de su tope futbolístico todavía. Va a hacer mucho más de lo que hoy podemos ver en él. Y eso, por supuesto, suma a otro pro importante, que es el marketing. Dybala vende camisetas, Dybala atrae aficionados al estadio y a la afición general del club. Es un futbolista muy joven todavía, tiene todo el futuro por delante y puede ser un fichaje longevo en ese sentido. Dybala tiene técnica, tiene potencia, tiene fuerza, tiene velocidad, tiene gol, tiene pase, lo tiene todo, es un crack. Además, el fichaje de Dybala implicaría estar trayendo un buen compañero para Messi, ya que ambos son argentinos y juegan juntos en la selección. Por otra parte, la gran contra del fichaje de Dybala es que sería difícil acomodarlo en el campo. Aunque por supuesto yo siempre he sido de la idea de que los jugadores de la calidad de Dybala, que es una calidad superlativa, pueden adaptarse sin problemas a otras posiciones en el campo, y creo que Dybala, a pesar de ser un zurdo natural y completo, podría perfectamente jugar por izquierda y hacer grandes cosas ahí. Otra contra importante del fichaje de Dybala es por supuesto su precio, ya que la Juventus seguramente pediría un ojo de la cara por él. La verdad es que es difícil saber cuánto pediría la Juventus como mínimo para que se concretara el fichaje de Dybala, pero las especulaciones son que sería arriba de los 100 millones de euros. Estamos hablando de 120, quizás hasta 150 millones de euros. Y eso además trae otra contra, que es que se dejaría de fichar a otros posibles jugadores al gastar tanto dinero en un solo jugador. Sí o no al fichaje de Dybala. Dybala es mi debilidad. Yo lo quiero en el Barça, sí o sí. Dybala es un futbolista de presente y sobre todo de futuro. Estaríamos trayendo un crack enorme al Barça, y los cracks enormes siempre serán bienvenidos en este equipo. Yo digo sí. Y por último, otro que suena para reforzar el ataque del Barça es el francés Mbappé, un futbolista descomunal. ¿Cuáles son los pros del fichaje de Mbappé? Bueno, hay muchos. El primero, por supuesto, es que es un jugador de 18 años que ya la está rompiendo a nivel europeo. Es un futbolista descomunal, con un futuro que nadie sabe dónde está su techo. Si a los 18 años ya hace lo que hace, imagínense a los 20, a los 22, a los 25, a los 27... Tiene potencia, tiene velocidad, tiene regate, tiene drible, tiene gol, tiene pase, tiene todo. Además, por supuesto, el fichaje de Mbappé sería un activo importante desde el punto de vista de marketing. La única contra que yo veo en el fichaje de Mbappé es su precio. Es un precio desorbitado. Se habla de que puede costar 180 millones de euros o incluso más, y eso es mucho dinero por cualquier jugador, hasta por Neymar es mucho dinero. Pero por supuesto, el fichaje de Mbappé puede dejar de ser caro si al final resulta ser todo lo que promete ser. Con apenas 18 años, un jugador que te va a dar un rendimiento top durante 10 años, no es caro. También hay que considerar que, dado su exageradamente elevado precio, el fichaje de Mbappé sería prácticamente el único que llegaría, además de la muy probable incorporación de Íñigo Martínez. ¿Sí o no al fichaje de Mbappé? Yo creo que Mbappé es de esos jugadores que los clubes grandes deben de pelear con todo, con uñas y con dientes, igual que por ejemplo Dybala. Y si el Barça consigue hacerse con Mbappé, creo que estaría tomando una decisión acertada de cara al futuro, con un riesgo más elevado que el fichaje de Dybala, por supuesto, pero también con grandes beneficios futuros muy probables. Yo digo sí. Aunque yo sé que son muchos más los jugadores que suenan o que han sonado como posibles refuerzos para el Barça en este verano, me quise enfocar en los que veo más probables o que están haciendo más ruido mediático. En probabilidades de fichaje, a como yo veo las cosas, el que está más cerca sin duda es Íñigo Martínez, el otro que está muy cerca es Coutinho, y el otro que también veo muy factible es Dembélé. Por otra parte, los fichajes de Dybala y Mbappé los veo prácticamente imposibles. Y respecto a Seri y Paulinho, ambos son una incógnita para mí en cuanto a posibilidades de fichaje. Es cierto, está confirmado que el Barça hizo una oferta por Paulinho, pero no sé si tras la salida de Neymar eso haya cambiado completamente y el Barça ya no está interesado en traer al brasileño. Yo lo único que le pido a la Secretaría Técnica y a la directiva es que utilicen el dinero de Neymar en el campo.